ya no aguanto a mis papás, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá. Y usted le puede agregar pues un montón de cosas a ese título, ¿verdad? Ya no aguanto los gritos de papá, ya no aguanto el carácter de papá, ya no aguanto la ausencia de papá, ya no aguanto lo que le hace a mi mamá, ya no aguanto a mi mamá por esto. Y usted puede hacer este título tan grande como en su vida haya pasado. Y yo les quiero dar 4 consejos que la Biblia nos enseña acerca de las relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres. Y esto es independientemente de la edad. Esto no es para la edad de pequeñitos, no solo es para adolescentes, es para todos, para todas las edades, para todos los tiempos, tanto los que somos padres, pero a la vez somos hijos. Aplica para aquellos que tal vez no son el padre biológico, pero sí son entenados, sí son padrastros, madrastras, sí son el tío, la abuela que se hace cargo de los hijos. Yo no les puedo decir que tengo mucha experiencia porque, como les dije en un principio, más bien he plasmado aquí los errores que estoy cometiendo. Pero también tengo una ventaja, y la ventaja que tengo es que leo la Biblia. Y leer la Biblia me ayuda muchísimo a mejorar y a enmendar errores que cometemos. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el versículo 4, Pablo nos dirige una instrucción de los padres hacia los hijos. Y es bien interesante esta instrucción porque si leemos Efesios, vamos a encontrar muchas instrucciones para los padres, para los matrimonios, ¿no? Da mucha instrucción de cómo el esposo tiene que ser con la esposa, de cómo la esposa con el esposo, de cómo tienen que ser tus relaciones cristianas, cómo debes de comportarte con ancianos. Nos da muchas instrucciones, pero se me hizo muy interesante, muy curioso que para la relación con los niños nos da, con los hijos, niños, jóvenes, adolescentes, nos da un versículo, y este versículo dice así: y ustedes, papás, no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a dividirlo en 2 partes. Lo primero es como que nos da una cachetadita a los papás y nos dice: no los provoques a ira. La primera instrucción así de sencilla, porque esto es bien sencillo, pero al ser tan sencillo se hace bien complicado de entenderlo. Sencillamente te dice: trata a tus hijos con amor. Trata a tus hijos de una manera que no los estés afectando. Si los vas a disciplinar, disciplínalos con amor, hazlos felices, no seas hostil con tus hijos, es lo que está diciendo. No seas gandalla con tus hijos, no seas abusivo, abusiva con tus hijos. Y la siguiente parte nos dice cómo debemos de llevar a nuestros hijos, y nos dice: tienes que criarlos. Criar nos habla de crecimiento, ¿verdad? No es crear, no es darlos a luz. Nos habla de ayudarlos a crecer, criarlos, alimentarlos, fortalecerlos. Pero nos dice cómo lo tenemos que hacer, y dice: lo primero que tienes que hacer es en disciplina. Digan conmigo: disciplina. ¿Por qué Dios nos tiene que decir a los padres que disciplinemos? Ahora, quiero hacerle una aclaración desde ahorita al principio de la conferencia. Cuando yo diga padres, estoy hablando del papá y de la mamá. Esto no es para el papá nada más ni para la mamá nada más. Esto es para los padres. Díganse abuelos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy encerrando a todos en esta palabra, padres. Y nos tiene que decir: tienes que disciplinarlos, porque nos cuesta trabajo disciplinarlos, y lo vamos a ver. Y lo ves cuando vas al súper y ves al niño haciéndole berrinche a la mamá, ¿no? Donde está. Y bueno, en el súper pues uno sigue avanzando y ya no se da cuenta, pero si te toca un berrinche en el avión, a ver, vete de ahí y no escuches todo el berrinche que está haciendo el niño en el avión. Y si es una mamá, un papá de esos modernos que no disciplinan
A mí me han dado ganas de decirles, pues ábreles la puerta y que se vayan afuera a jugar, ahí en el avión, ¿no? ¿Por qué? Porque no disciplinamos. Y número 2, nos dice, críalos, aliméntalos, crécelos, fortalécelos en la amonestación del Señor. ¿Cuál es la amonestación del Señor? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Te das cuenta que solo nos da esas 3 cosas? No los hagas enojar, no los exasperes, disciplínalos y enséñales la palabra de Dios. Se acabó la predicación, buenas noches, vámonos. Es lo que necesitamos para ser unos padres que críen hijos exitosos. No estoy hablando de hijos con dinero porque, híjole, ahora que estuve investigando sobre precisamente la condición de los niños, la condición de los jóvenes, y estuve viendo unos blogs de jóvenes y cómo se me tupió mi internet de jóvenes millonarios, ¿no? Que tienen mucho dinero pero no tienen educación, no tienen respeto, no lo tienen. Por tener dinero sienten que pueden hacer muchas cosas. No estoy hablando de ese éxito. Estoy hablando del verdadero éxito. Y esta instrucción que nos da de simple nos provoca a nosotros una gran responsabilidad, una súper responsabilidad. Debemos de tomarlo con seriedad. ¿Es caro tener hijos? Sí. Los que todavía no son papás y van a tener papás piensan que lo caro es cuando nacen y son chiquitos. Ay, no, es que la leche es carísima y uy, no, pero ya va a dejar la leche y se va a acabar ese gasto, ¿no? Y te das cuenta que no, que lejos de que el gasto disminuya, ¿qué pasa con los gastos con los hijos? Crecen, 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 crecen. Y tú dijiste, ya no voy a comprar más pañales. Vienen otros gastos y va creciendo. Y si tienes metas personales, si tienes planes personales, de alguna manera todo en tu vida toma un segundo plano. Vives para tus hijos, trabajas para tus hijos. La demanda de tus hijos es muy grande. Pensamos que esta demanda va a durar mientras son infantes y ya después ellos solitos van a ser, pero nos damos cuenta que crecen en la adolescencia, en la juventud, en la universidad y aún casados. Y es por esto que debemos de hacer caso a lo que la Biblia nos dice. Enseñarlos, disciplinarlos, las 2 cosas. Enseñarlos en la palabra de Dios y disciplinarlos. ¿Por qué? Porque las personas, los jóvenes, nuestros hijos, reciben 2 tipos de ataques. Son súper atacados exteriormente, pero también son atacados interiormente. Hoy te voy a hablar del ataque interior, cómo es de fuerte, es a lo que me voy a basar en un ratito más. Y para empezar te quiero hablar del ataque exterior que reciben. ¿Cómo son bombardeados con el internet? ¿Cómo son bombardeados con la cultura externa? ¿Cómo son bombardeados con basura estadounidense, con programas basura estadounidenses que están plagadas las televisiones, las televisoras, y se repiten y se repiten y hay monopolios en este sentido que solamente puedes ver lo que esas empresas, lo que esos monopolios quieren que veas? Las redes sociales han sido tomadas con memes, con comentarios, con cosas que los hijos están expuestos a ellos, están siendo llenados, adoctrinados por todo eso. En lo personal, recuerdo en este momento 3 libros que he dejado de leer. Y los dejé de leer porque yo empecé a sentir que si los seguía leyendo, mucho de lo que estaba leyendo se me iba a quedar en mi software aquí guardado y después en inconsciencia lo iba a estar repitiendo. Y yo mismo dije, yo no quiero que se me quede eso aquí, mejor dejo esta lectura, no la quiero seguir.
Pero ¿cuánto del internet y de la televisión y de los podcasts, porque ya no es radio, ahora son podcasts, están saturando y llenando a todos nuestros hijos de todas las edades, adoctrinándoles? Están expuestos aún en las escuelas. Mi esposa me platicaba apenas de una grosería que dijo mi hija. Ella no sabía que era una grosería, ella solo la dijo y inmediatamente, pues, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estás en la casa todo el día, ¿qué pasó? Ellos son bombardeados y no podemos evitar el ataque exterior que tienen. Nos engañaríamos con la utopía de cerrarles el internet, de cerrarles todos los medios y tener a nuestros hijos encerrados en una cueva y que no escuchen, que no vean, que no conozcan nada de lo que está sucediendo allá afuera. Pero la influencia que reciben es muy grande y de muchos lugares. ¿Tú recuerdas cuando eras niño? ¿Recuerdas que el tiempo con tus amigos eran pláticas? ¿Platicabas? Y hoy en día te metes a una habitación donde hay jóvenes, adolescentes, y están todos en la misma habitación y todos con el celular en la mano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya no platican. Aunque estén cerca, ya no platican, se mandan fotos, se platican por el mensaje, ya no sucede. Antes agarrábamos un frutzi, una botella de frutzi, y la botella de plástico se convertía en la Copa Mundial. Jugábamos fútbol, la convertíamos en el escape de nuestra bicicleta. Tomábamos palos y con los palos jugábamos un ring viejo y era nuestra diversión, un pedazo de piedra. Nos divertíamos, usábamos la imaginación, hacíamos compañerismo, aprendíamos, pero ahora no sucede eso. La entrada de la tecnología, la cual no digo que esté mal, cuando no ocupa un espacio, cuando no ocupa un lugar que te corresponde o que le corresponde a otras cosas, ha hecho que se pierdan todas estas cosas sociables en nuestros hijos. Y te repito, de toda la edad, de cualquier edad. La ropa ha cambiado. Los niños se vestían como niños. Ahora, los mismos padres tratan de vestir a sus hijos como adultos. Y peor, cuando visten a sus hijas como bailarinas exóticas, pensando que se ven bien y que están a la moda y que se ven fashion. Los juegos han cambiado, el lenguaje ha cambiado, las actitudes han cambiado. Y es natural que haya cambios. Pero hay esencias que debemos de conservar en la sociedad y en la familia. Y lo hemos estado perdiendo. ¿Te acuerdas cuando llegaba un horario donde aparecía Topollillo aquí en México? Los que nos ven en México y tal vez en Centroamérica, salía a las 8 de la noche Topollillo y nos mandaba a los niños a dormir. ¿Alguien se acuerda de eso? Y ya sabíamos que empezaba Topollillo y buenas noches, hasta mañana, y los papás solo nos volteaban a ver y ya sabíamos, sí, papá, ya me voy a dormir, y nos íbamos a dormir porque sabíamos que después de eso, sabían nuestros padres, nosotros desconocíamos, ¿por qué me manda a dormir tan temprano? No sabíamos que después de eso la programación cambiaba rotundamente. La información que se daba en la televisión era una información que los niños no debían de saber, que los niños no estaban preparados para escucharla y para verla. Hoy en día, a las 3 de la tarde, en un programa de niños aparecen mujeres u hombres semidesnudos, teniendo actos sexuales disfrazados. Y los niños los están viendo. Si todas las personas supieran lo que conocen los abogados, no habría abogados. Si todas las personas conocen lo que saben los doctores, no habría doctores. Si todas las personas conocen lo que conocen los pastores, no habría pastores. Si todos los niños saben lo que saben los adultos, no hay niños. Porque hay información, hay cosas que los niños, nuestros hijos, no deben de ver.
cosas que nuestros hijos no deben saber todavía. No es el momento. Y de repente ha llegado alguien conmigo y me ha dicho: "Ver, es que tú eres de aquellos que nunca le quieres decir a tus hijos y que crezcan engañados". No, se los voy a decir, por supuesto, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Me esforzaré porque mis niños sean niños. Y cuando sean adolescentes, serán adolescentes. Y yo se los he dicho aquí, hermanos, mis hijos van a cometer errores de adolescentes. ¿Qué creen? Sí. Si ustedes están, ¡ay! El hijo del pastor dijo, el hijo del pastor hizo. De una vez se los digo, hermanos, los voy a dejar ser adolescentes. Los voy a disciplinar. Y les estoy enseñando el camino del Señor. ¿Cuál ha sido la respuesta moderna a los errores que se han cometido con la educación? Una mal llamada autoestima, donde se elogia todo lo que el niño hace, donde se le permite al niño hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y no le digas nada porque le lastimas la estima y lo vas a echar a perder. Dios mío. Sin darnos cuenta que al no disciplinarlos, ya los echamos a perder. Ya los echamos a perder. Quiero decirte este primer punto, número 1, que yo veo en la Biblia que debemos de llevar a cabo todos los papás. Yo le he puesto: sé justo y firme. Lo repito, justo y firme. Justicia frente a las batallas que vas a enfrentar con tus hijos. Porque con los hijos vamos a tener guerra de voluntades. O se hace la voluntad de tu hijo, o se hace la voluntad del papá, de la mamá. Y vamos a tener batallas con ellos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que vamos a enfrentar esas batallas o piensas que nunca las vamos a enfrentar? Pero cuando te enfrentes a estas batallas, tú debes de ser justo y también debes de ser firme. Y te voy a decir por qué. Porque considero, y porque la Biblia lo dice, que no debo de solapar lo que mis hijos hacen, como la psicología moderna está enseñando, que ha salido del mismo infierno. La Biblia me enseña que yo corrija al niño. La Biblia me enseña que yo lo instruya. La Biblia me enseña que debo de disciplinar a mi hijo. A veces una mirada es suficiente. Otras veces necesitarán más. Pero yo debo de corregir sus actitudes cuando yo, adulto, sé que las actitudes están mal. La psicología moderna y lo actual nos dice: deja al niño que escoja si quiere ser niño o niña. Por Dios, no los dejo ni escoger lo que van a comer. Si por ellos fuera, comen paletas y chocolates todos los días. Pero me dicen los psicólogos que se han preparado que no les diga nada, que los deje hacer eso. Y si me ven en la calle que corrijo a mi hijo, la gente me voltea a ver y me dice: ¡oh, te voy a demandar! Estamos viviendo en un momento de locura y debes de saber que nuestros hijos desde bebés son pecadores, son egocentristas. Sí, esa cosita tierna que tuviste en tus brazos, chiquitita, que dices no rompe un plato, trae una semilla de pecado gigante, es egocéntrico. Y esa semilla que traen, lo único que necesitan es que sea regada para tener depravados, asesinos, hombres y mujeres que no respetan. Y el mundo me dice que le riegue esa semilla. Pero la Biblia me dice: no lo hagas. Esa semilla está bien profundo en nuestros hijos. Y ahí está en todos, en los tuyos también. Dice el Salmo 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? No. ¿Desde que nacieron? ¿Son impíos desde la matriz? Sí. Dice el versículo 4: veneno tienen
como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Sí, hermano, esa pequeña cosita es una viborita. Tiene un veneno que cuando te haga el berrinche, que cuando te pida lo que quiere, cuando lo quiere, como lo quiere, velo, se hace tan grande su berrinche que no asesina porque es pequeño e indefenso. Pero serían capaces de hacerlo si pudieran. ¿Por qué? Porque hay pecado en su corazón. Y tú, papá y mamá, tu obligación es decirles y corregir ese pecado en sus vidas. David mismo dijo: en pecado fui concebido, y no estaba hablando de que fuera bastardo. Está hablando de que desde que nació, él nació con pecado. Si vivimos pensando que nuestros hijos no, ellos no lo hacen, mi hijo nunca. Fui maestro durante muchos años, y cuando llamaba a los papás para corregirles a los papás y a los alumnos y les decía: Señor, su hijo está teniendo estas actitudes así, ¿sabe cuál era la respuesta de los papás? ¿Qué me decían los papás? No, mi hijo es incapaz. De seguro fue el otro el que lo hizo, provocaron a mi hija. Mi hija nunca haría eso. Pero ¿qué tal ahora que tienes a tus hijos en tu casa tomando clases y estás descubriendo cómo son en realidad, verdad? ¿No te has quedado con el ojo cuadrado y has dicho: gulp, esa es mi hija? Y dices: ay, oye, hijo, bájale tantito, no te pongas así. Cuando los escuchas gritar, cuando van contigo con los ojos rojos: es que esa maestra, es que fulanito. Te das cuenta que realmente tu hijo sí es capaz. Ya lo leímos con el Salmo, ¿verdad? Tienen una semilla que se llama pecado. Tienen todo el potencial. Y la Biblia nos dice: no los provoques a ira. ¿Y sabes qué hemos hecho con nuestros hijos? Es justo lo que hemos hecho toda esta generación. Simplemente escucha la música que están haciendo los jóvenes. Es una música de enojo. Es una música que contra todo, contra los papás, contra el gobierno, contra los sistemas, contra la educación. Justo lo que la Biblia nos dijo que no hiciéramos es lo que hicimos. Hicimos enojar a nuestros hijos. Y ellos han despotricado de esta manera. ¿Qué debemos de hacer entonces? Bueno, la Biblia nos dijo: disciplínalos. ¿Y cuál era la otra? ¿Quién se acuerda? Y enséñales la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que alentar a mis hijos. Tengo que enseñar a mis hijos que ese camino, que cuando me gritan se van a destruir, que cuando son rebeldes están pecando, que cuando no dicen gracias, perdón, por favor, están pecando, que cuando quieren hacer su voluntad están pecando. Cuando gritan, cuando no obedecen, mi obligación como papá, aunque allá afuera me digan: no les digas nada, la Biblia me dice lo contrario: debo de disciplinar a mis hijos. Malaquías capítulo 4. Este pasaje me ha explotado tanto porque no lo había visto como lo he visto estos días, no lo había entendido como lo estoy entendiendo estos días. Y dijo Malaquías en el versículo 5, capítulo 4: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y cuando vemos el tiempo, la generación que estamos viviendo, nos damos cuenta que estamos exactamente en este tiempo donde el corazón de los papás no es con el corazón de los hijos. Papás, hablo de papá y mamá. El hijo está en el vientre, apenas germinando, y la mamá ya lo quiere matar.
El corazón de los hijos no está con el corazón de los padres, no está conectado. Estamos en esta generación donde ya hay esta brecha. Segunda de Timoteo, Pablo se lo dijo a Timoteo y le dijo: hey Timoteo, en esta última generación va a haber hijos contumaces, va a haber hijos desobedientes, va a haber hijos rebeldes, va a haber hijos que se van a levantar contra los padres. Y nosotros tiempo atrás decíamos: es imposible, tú faltarle el respeto a tu papá. ¿Qué te pasaba? No, ni de broma le faltabas el respeto a tu papá, a tu mamá, ni de broma le insultabas. Y hoy se ocupan redes como TikTok para estarse burlando de los papás, para echarles agua en la cara, para ridiculizarlos frente a sus amigos y ganarse likes. Y la gente se ríe, le da me gusta, me encanta, lo comparte y están avergonzando a sus papás. Ni de broma debería de suceder eso. Pero los papás, se nos está olvidando lo que la Biblia nos dijo: no los hagas enojar, disciplínalos y enséñales mi palabra. 3 cosas simples, sencillas. Y cuando Elías venga, dice la Biblia, cuando Elías venga, y yo siento que estamos en esta entradita, yo siento que estamos aquí ya en el crossover para esta llegada de Elías, donde la Biblia dice que cuando venga Elías va a haber esa reconciliación nuevamente. Y quisiera que nosotros fuéramos parte de esa generación que se reconcilió con sus hijos, esa generación que creció a sus hijos, esa generación que disciplinó a sus hijos contra el gobierno, contra la pseudociencia, contra los psicólogos y las educaciones, no todos, pero que han nacido del infierno y que incitan a regar la semilla del pecado. Hay una guerra en casa, hay una guerra muy grande. Y para esa guerra necesitas ser justo y firme con tus hijos, como es el primer punto, ¿verdad? Justo y firme. Ahorita me acordé de un testimonio que oí de un prefecto de una preparatoria. Y este prefecto, llegaban los alumnos y le pedían o le proponían algo, le decían algo, y el prefecto les decía: no pueden, no. Entonces los alumnos se fueron a quejar con un profesor. Y le dijeron: profe, es que siempre nos dicen no, puedes hablar con él. Y el profesor fue a hablar con el prefecto y le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué les dices no? Y entonces el prefecto les contesta: es que ellos deben de aprender que también existe el no para ellos. ¿Y hay alguna razón por la que les digas no? No, simplemente quiero que aprendan que no es no. ¿Por qué? Porque estamos en esa generación donde no queremos decirle no a nuestros hijos. Y debemos aprender. Y nuestros hijos y ustedes hijos deben de saber: no significa no. Ya lo dije, voy a ser justo contigo, pero también voy a ser firme, porque la disciplina es amor. En Marcos capítulo 9 verso 42 hay una sentencia. Esta para mí es durísima leerla, recordarla. Siempre se las digo a las maestras, porque generalmente, bueno, aquí en la iglesia tenemos puras maestras, pero maestras y maestros, siempre les recuerdo este pasaje de Marcos 9:42. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más mejor te fuera que se te atase una piedra de molino al cuello y se te arrojase en el mar. Duro, ¿verdad? Yo como papá siento esta amenaza aquí en el cuello. Se me paran los pelitos. ¿Por qué? Porque recuerden que los hijos son herencia de Jehová. Es un préstamo de Dios. Y Él te está diciendo: o lo cuidas o te las ves conmigo. Y se nos ha olvidado. ¿Será un don ser papá y mamá? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que sí?
No, Eva lo reconoció. Eva dijo: por la voluntad de Jehová he adquirido varón o un hijo, en Génesis 4. Sara ya no podía ser mamá. Sara pasó su tiempo de fertilidad y ella ya daba por hecho que ya no iba a ser mamá. Sin embargo, la visitó el ángel de Jehová y que le dijo: tú vas a ser mamá. ¿Y qué dijo ella? Por voluntad de Dios he recibido este don. Por voluntad de Dios soy mamá. Ustedes se acuerdan de Lea. Lea sufría mucho. Lea sufría el ataque y ella dijo: por voluntad de Dios soy mamá. Ruth con voz también. Ella escribe en Ruth capítulo 4 versículo 13, ¿verdad? Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, ¿quién es el que te ha dado el don de ser papá o mamá? Dios. Es Dios. Es Dios. Y es un don precioso, pero ¿qué crees? También es una responsabilidad muy importante. Así que piénsalo, piénsalo. Sé justo y firme con tus hijos. Número 2, las palabras lastiman más. Las palabras lastiman más. Piensa 2 veces lo que les vas a decir a tus hijos. Piénsalo bien antes de abrir la boca con tus hijos. Porque, híjole, en Colosenses capítulo 3, versículo 21, Colosenses parece una repetición de Efesios 4 que leímos al principio. Parece una repetición, pero más bien yo considero que Colosenses 3 es una explicación de Efesios y le adhiere un poquito, nos adhiere el porque dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Ya viste? Lo mismo. No hagas enojar a tus hijos. Pero ya nos da la connotación de exasperar, ¿verdad? No los hartes. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, ¿qué va a suceder? Los vas a desalentar. Y mire, agárrese duro, porque eso lo vemos aquí afuera, allá afuera, en los pasillos de la iglesia. Vemos los jóvenes desanimados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los papás nos pasamos de lanza, como decimos en México. Nos pasamos, los exasperamos. Algunos, tristemente, siendo religiosos, pensando que tomar la Biblia con sangre, ¿no? La letra con sangre entra y ¿qué hiciste? Tanto estuviste, tanto, que exasperaste a tus hijos. No dejaste que tu niño fuera niño. No dejaste que fuera adolescente y que hiciera cosas de adolescente. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día están desanimados, están desalentados. ¿Por qué? Por causa de no hacer lo que la Biblia nos dijo que teníamos que hacer o que no teníamos que hacer. ¿Y cómo sucede esto? Con nuestras palabras. Las palabras lastiman más, mucho más que una bala. La madre vacía. Mi esposa me dijo que no volviera a decir diarrea verbal. Así que ya no voy a decir diarrea verbal. Ahora voy a decir su cochinero en los hijos. Tu papá, mira, me hizo, tu papá es esto, tu papá no me da, tu papá aquí, tu papá ya llega el papá y hace lo mismo, su mismo cochinero, se lo vacía a sus hijos. Tu mamá es esto, tu mamá y tu mamá. Y se te olvida que estás hablando de su mamá. Se te olvida que estás hablando de su papá. Yo tuve una experiencia muy fea con un familiar mío. Este familiar mío, somos contemporáneos y muy amigos, familia, pero muy amigos. Pero cuando estaba con él, criticaba a mi papá, se burlaba de mi papá y decía cosas desagradables de mi papá, pese a que mi papá fue como un padre para él. Y me lastimaba escucharlo. Y durante muchos años lo dejé, muchos años lo escuchaba y solo me dolía. Pero un día no aguanté más y le dije: ¿se te olvida que estás hablando de mi papá? ¿Se te olvida que estás hablando de mi papá? No me dijo nada, pero me tardé muchos años
en perdonarlo. Y eso mismo sucede con los papás y las mamás. Se te olvida que estás hablando de su mamá, de su papá. Vaciamos nuestra, ya no lo voy a decir, nuestro cochinero en los hijos. Las palabras que les decimos a nuestros hijos deben de dar vida. Debes de ser su fan número uno para las cosas buenas, ¿verdad? Echarle porras. Mira, si te dice, mira papá, cómo canto, apláudele, gózate con él. Si te hizo un dibujo y llega y mira mi dibujo, chuléaselo, qué padre, ponlo en el refrigerador. Sé esas palabras para tus hijos, dales vida. Sin embargo, las palabras que más salen de las palabras de aquellos que no conocen a Dios, que no están firmes en el Señor, son palabras como: eres un gordo, eres tonto, eres feo, eres burro. ¿Y qué provoca eso en los hijos? Pues que crezcan como lo que les dijeron que son: inútil. Y el niño crece y es un inútil. ¿Pero por qué? Porque no tuviste cuidado de tus palabras. Y de hecho la Biblia, los proverbios, que es una lectura que debemos de tener, ¿verdad? Común. Los proverbios está llena de la importancia de nuestras palabras. Vamos a leer algunos y permítame hacerle un pequeño ajuste. Ok, voy a hacerle una pequeña, un ajuste para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Sale? Vamos a ver los Proverbios 10:32. Los labios del Padre, véanlo en su Biblia para que note dónde hago el cambio, ¿ok? Para que usted note y no vaya a decir, el pastor cambió la Biblia. Quiero ponerme creativo con esto para que lo entendamos mejor. Los labios de la madre o el padre. Recuerden, cuando hablo de los papás, ¿de quién hablo? Papá y mamá. Los labios de la mamá justa o del papá justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Capítulo 12, verso 25. La congoja en el corazón del hijo lo abate, lo entristece, lo deprime, mas la buena palabra del Padre, ¿qué hace? Lo alegra. Si usted quiere ponerse creativo conmigo, póngale ahí en su Biblia. No crea que le va a pasar, no crea que se va a empezar a derretir su Biblia si le pone anotaciones, porque hay algunos que dicen, es que si la rayo se va a derretir mi Biblia. No, póngale ahí, escríbale. Capítulo 15, en el verso 23, la segunda parte, dice así: y la palabra de un papá, de una mamá, a su tiempo, ¿qué dice el proverbio? Cuán buena es. Y mi hermano, hasta un regaño, abrir tu corazón en honestidad y decirle, mira, yo no comparto esto, pero te entiendo. Dice la Biblia que es que buena para tus hijos. Capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué es medicina para los huesos? ¿Qué es medicina para los huesos? Los dichos suaves. ¿Sabe que hay enfermedades en los huesos por depresión? ¿Hay enfermedades en los huesos por amargura? ¿Sí lo sabía? Se secan los huesos. Pero cuando decimos en México, cuando agarras la onda, ¿no? Cuando te cae el 20, ¿por qué está sucediendo eso? Dice, Señor, yo me agarro de tu palabra que es más dulce que la miel, ¿verdad? ¿Qué dice? Y que la miel del panal. 25:11, vamos tendidos. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Vamos a ver. Capítulo 31, verso 26.
Abre su boca, ¿con qué? Capítulo 31, verso 26. ¿Aló? ¿Alguien lo tiene? A ver, cuando lo tenga, diga ouch o amén. Amén. Uno. ¿Y los demás? ¿Ya lo tienen? Los espero. Ok. Proverbios 31, 26 dice así: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está ¿en dónde? En su lengua. Y muchos más. Y muchos más. Ok, recuérdeme. Punto número 1, ¿cuál era? Justo y firme. Número 2, ¿cuál es? Cuida tus palabras, ¿verdad? Las palabras lastiman más, cuida tus palabras. Número 3, hoy ando muy mexicano, ¿verdad? Es que en México, y lo digo porque hay personas que nos siguen en Texas, en partes de Estados Unidos que hablan español, en Centroamérica, en Perú, y luego me han escrito y me dicen que es que, por ejemplo, acá la otra vez yo dije el capo, no, choro, dije, es un choro. Y me escribió alguien de por allá y me dijo, es que choro acá significa ratero. Y dije, no, pues quién sabe qué entendieron de la predicación, mejor les trato de explicar a veces, ¿verdad? Y en México tenemos este dicho que dice, a ver si se lo sabe: al ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Pero le he hecho una pequeña modificación y le he llamado: al ojo del amo empieza el cambio. Al ojo del amo, porque al ojo del amo engorda el caballo, se refiere que cuando tú estás cuidándolo, pues va a fortalecerse, va a engordar, va a estar fuerte cuando lo cuidas. Pero si no lo cuidas, pues va a estar todo flaco y débil, ¿verdad? Por eso decimos, al ojo del amo engorda el caballo. Pero quiero explicarte y ahorita vas a saber por qué le puse al ojo del amo empieza el cambio. Lucas 6:40, por favor, Lucas 6:40. Y vamos a entender que cuando nosotros vigilamos a nuestros hijos, esta es la palabra clave de esto: vigilar a tus hijos. Vigila a tus hijos, vigílalos. Y estar vigilándolos va a ser una herramienta muy buena para ti. Tuvimos una situación con una persona, un joven, que se estaba drogando y en su familia no sabían que se estaba drogando. Y pues aquí tenemos expertos, ¿verdad? Que pasaron por eso. Ya no. Y pues estos detectan luego, ¿no? Oye, pastor, fulanito de tal está así. Y ay, ¿a poco? Y ya me le quedo viendo y sí, ya lo veo cómo empieza. Y cuando hablo con sus papás y le digo, oye, ¿qué onda? No, pastor, mi hijo es incapaz. No, él es incapaz. ¿Le has revisado alguna vez la mochila? Porque ya ve que cuando se hizo aquí en México la operación mochila, que era que llegaran a las escuelas y le revisaran a la mochila, ¿qué hicieron los papás modernos? Ay, no, a mi hijo no le revisen la mochila. Hermano, yo cuando dijeron revisen las mochilas, que sea ley que se la revisen. Es un niño, es un joven, necesitan vigilancia. Pero los papás, no, es que me enseñaron que yo debo de respetar su privacidad. Ahora, lo hago entre comillas porque sí debemos respetar su privacidad. Hay cosas que debemos de dejarlos a ellos, pero mire, al final de cuentas es mi hijo, yo le abro su cajón cuando yo quiera. A mí no me pone claves en el celular. Yo veo su celular cuando quiera y no me va a decir no. ¿Por qué? ¿Por qué, damas y caballeros? Porque es mi hijo. Y mientras sea mi hijo, ¿qué debo de hacer? Al ojo del amo. ¿Sí o no? Al ojo del amo. De hecho, les recomiendo una aplicación que yo tengo porque los hijos ahora, bien chavitos los míos, y necesitan tabletas. Y nos hemos llevado sorpresas, mi esposa y yo, con el internet. Mire que sorpresas duras nos hemos llevado. Y le pongo seguros, y le pongo aquí, le pongo allá. Mis cuentas personales parecen cuentas de niños, porque ellos lo agarran y están duro y dale. Entonces hay una aplicación que se llama Family, y con esa yo desde mi celular
yo les puedo apagar su celular o su tableta a mis hijos. Si ya es el tiempo, ya aquí le apachurro un botoncito y se las apago. Papá, ¿por qué? Porque soy tu papá. Es que ya no te quiero, pues no me quieras, a mí no me importa, a mí respétame, punto. Tu obligación no es amarme, porque yo sé que eso viene en el software, ¿verdad? Que Dios se los puso, me va a amar, como yo lo amo a este canijo cabezón, ¿verdad? Que me hace, me dice y me sacan canas verdes, y sin embargo lo amo, la amo con todas mis fuerzas. Ellos han sido mis maestros, ellos me han enseñado lo que es amor puro, ellos me han enseñado la grandeza de la vida, ellos me han enseñado lo que es el amor sacrificial, ellos me han enseñado lo que es literalmente sacarte la comida de la boca, ellos lo que me han enseñado lo que es estar totalmente enamorado y rendido a los pies, ellos me lo han enseñado. Son mis hijos. Su obligación es obedecer, respetarme, punto. Y entonces con esa yo puedo hacer esas cosas con ellos y verificar qué están viendo, dónde se metieron, todo esto. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Soy su papá, es su mamá. Y tienen que respetar. Y dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, ¿no? Y esta es la parte de empieza el cambio. Al ojo del amo, ¿qué quedamos? Empieza el cambio. Y te voy a decir por qué esta es la parte, porque te va a chocar, te va a chocar. Si eres como yo, te va a caer regordo lo que te voy a decir. Pero tus hijos se parecen a ti. Y no estoy hablando físicamente. Tú ves en tus hijos tus errores. Tus hijos gritan como tú gritas. Tus hijos hablan como tú hablas. Tus hijos hacen lo que tú haces. Y cuando ves que tu hijo lo hace, chamaco, eso, ¿por qué habla? ¿Por qué dices así? Y tu hijo voltea y te dice, pero si papi lo dice. ¡Oh! Se revuelven las tripas, ¿verdad? Pero papi lo dice y te quedas desarmado totalmente. ¿Lo corrijo? ¿No lo corrijo? ¿Qué hago? Porque efectivamente la Biblia dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Tus hijos van a ser como tú eres. Y se te viene el mundo encima cuando ves que están repitiendo lo malo de ti, porque pareciera que eso se les queda más rápido, ¿sí o no? Pareciera que eso lo aprenden rápido y después ahí están repitiéndolo y poniéndote en vergüenza y tantas cosas así que tú dices, no puede ser. Ahora respira, respira. Tú eres adulto y es más fácil que cambies tú a que cambien todos tus hijos, ¿sí o no? Por matemática sencilla. ¿Qué es más, 1 o 2? No. ¿Qué es mayor, 1 o 2? 2, es más, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil que cambie, 1 o 2 o 3 o 4 o 5? 1, ¿sí o no? 1. Ok. Al ojo del amo, ¿qué? Empieza el cambio. Aquí, yo. Hijo, ya me di cuenta. Ahora yo empiezo. Y yo les dije, yo le estoy plasmando mis errores. Cuando me doy cuenta, que me lo ha dicho mi esposa, es que tú eres poco tolerante. No toleras equivocaciones, no toleras errores, no toleras esto. Mujer, no hables así, no es cierto. Yo soy bien paciente y yo soy bien aquí y yo soy bien allá. Y cuando veo esa no tolerancia en mis hijos, me explota en la cara. Y entiendo que mis hijos van a hacer lo que yo haga, no lo que yo diga.
¿Sí o no? ¿Qué es más fácil aprender, lo que dices o lo que hacen? Ahora, qué te frustra de tus hijos? De la edad que sean, ¿eh? Porque decía uno que cuando los niños llegan a los 6 años, dan ganas de meterlos a un tambo y ponerle una tapa y dejarle un hoyito y por ahí alimentarlos. Y cuando llegan a los 13 dan ganas de tapar ese hoyito. Pero no lo hagan. Y cuando llegan a los 20, hermano, que se creen la mamá de los pollitos, estos adolescentes, ¿verdad? Que se creen yo, mis drinks, yo a la party. Dice, ay, Dios mío, ¿qué hice? Entonces, ¿qué puedo hacer, pastor? Quiero cambiar a mis hijos. Al ojo del amo empieza el cambio. ¿Qué te frustra de tus hijos? Piensa, ¿qué te frustra? ¿Qué dices, hijo, mano? No lava sus trastes. No hace esto, no hace. Bueno, ¿qué significa eso? ¿No? Hazle así a tu hijo, mira, hazle así a tu hijo, Allá en casa háganle así a su hijo, ¿ya? Ahora, cuando le haces así a tu hijo, ¿cuántos dedos te señalan a ti? ¿Verdad? A tu hijo lo señalan 1, pero a ti 3. Tú eres esa persona. Y lo vemos en el rey David. ¿Recuerda usted cuando Absalón, su hijo, David no fue un buen ejemplo para sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, mujeriego y hijo, mano, sí. Lo hemos leído, todo el ejemplo que tuvo David. ¿Y cómo fue su hijo? ¿No? Y la pagó, y feo, y muy feo. ¿Por qué la Biblia nos pone esos ejemplos? Bueno, porque tenemos que aprender. Ahora, cuando pienso en la educación de mis hijos, escucha, esto es poderoso, es terrible, es amoroso. Cuando pienso en mis hijos, pienso en mi santidad, pienso en mi integridad, pienso en mi caminar. Y quiero que tú hagas esto. Cuando piensas en la educación de tus hijos, cuando pienses en cómo van a crecer tus hijos, cuando digas, no quiero que sea un delincuente, no quiero que esté en las calles, no quiero que sea drogadicto, drogadicta, no quiero que se meta con las personas equivocadas. Cada que pienses en eso, piensa así: tengo 3 dedos que me dicen mi santidad, mi caminar, mi testimonio, mi vida, yo. Y vas a tener un peso en tu espalda que vas a decir, tengo que hacer algo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. ¿Camina en qué? ¿Lo leyó bien? ¿Camina en qué? ¿Dice en integridad? No. ¿Cómo dice? En su integridad. ¿Quién? El justo. ¿Y qué dice después? Sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué después de él? Porque invertiste en ti, pensaste en ti. Siempre, hermano, cuando leíste este título, a lo mejor tú allá, ustedes no, los de internet, vamos a echarle ellos, al fin no me pueden echar pleito. Bueno, a menos que escriban, ¿verdad? Por ahí, aquí estamos echando pleito, pero no los veo. Hasta se me olvidó que les iba a decir. Ya me acordé. Cuando vi el título, ¿no? Ya no soporto a mi papá. De seguro, hijo, ven, tienes que escuchar esta. Ven, porque tienes que oír lo que el pastor va a decir. Y cuando llegas y te topas, que te digo, tú, no tu hijo. Porque si tú cambias, tus hijos van a cambiar. Si tú te santificas, tus hijos se van a santificar. Si tú respetas, tus hijos van a respetar. Si tú eres íntegro, tus hijos van a ser íntegros. Si tú viste 5 pesos tirados y los regresaste y tu hijo te vio, tu hijo lo va a aprender. Yo los he sentado conmigo y Dios sabe que lo he hecho no para cuestiones malas, lo he hecho para que ellos aprendan. Los he sentado conmigo y les he dicho, mira,
hijo, esto es una honra para mi mamá. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le ponemos? Mi papá ya no está, pero tiene su esposa y tiene descendencia. Y los he sentado conmigo y les he dicho, mira, hijo, esta honra es para mi papá. Quiero que aprendan de mí. Y me he equivocado. ¿Te has equivocado? ¿Alguien se ha equivocado? ¿Alguien ha metido la pata? Ay, hermano. Y se siente re feo. ¿Y sabes qué? Cuando llamas a tus hijos y les dices, hijo, me equivoqué. No debí haberle dicho eso a tu mamá. No debí haber respondido de esta manera. No debí comportarme así. Perdóname, hijo, por lo que viste. Perdóname por lo que oíste. Ya le pedí perdón a Dios por mi comportamiento. Voy a mejorar en esto. ¿Tú crees que tus hijos aprenderán o no aprenderán? ¿Hay alguien perfecto aquí, hermano? ¿O no? No habemos perfectos aquí. Allá en internet sí, ¿no? Y tengo aquí un apunte sobre la hombría, hermano. Y solo se lo voy a mencionar porque no es el tema, pero también la hombría se transmite. No estoy hablando de machismo. ¿Será malo el machismo? Oye, contéstele sin miedo. ¿Será malo el machismo? ¿Sí o no? Apenas oímos machismo y luego, épale, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos de internet, ayúdenme porque los de aquí están muy calladitos, se fue la luz, o están muy concentrados o qué onda, ¿qué tienen? Yo hasta de repente en mis oídos siento como un silencio así absoluto. ¿Me vio? Decimos machismo y no. ¿Y feminismo? Es que ahora feminismo suena así. Bueno, no es lo mismo que el machismo, es lo mismo. Y esta hombría, por eso les digo, no estoy hablando de machismo, estoy hablando de hombría. Ser un hombre, como David le dijo a Salomón, hijo, te va a tocar estar en el reino, sé un hombre. Las palabras de David, sé hombre. ¿Por qué? Tenemos que pasarles esa estafeta a nuestros hijos. Les enseñamos actitudes a nuestros hijos. Les formamos valores a nuestros hijos. Allá afuera me dicen, no le digas eso a tu hijo. ¿Y por qué no? Soy su papá. Y le voy a pasar la estafeta. Y cuando yo lo hago, como estamos viendo, de la manera correcta, ¿verdad? ¿Cómo eran las primeras 3 en la que basamos la enseñanza de Efesios 4? ¿Qué debo de hacer con mis hijos? No hacerlos enojar y enseñarles la palabra de Dios y disciplinarlos, ¿verdad? Si yo hago estas 3 cosas como la Biblia me dice, por supuesto que les voy a enseñar. Y a mi hijo le voy a enseñar a ser hombre. Y mi esposa le va a enseñar a mi hija a ser mujer. Número 4, y terminamos con este punto. Número 4, ya me voy rápido, ya. Es más, ya vente. Ay, no está Víctor. Número 4, evangelice a sus hijos. ¿Se le esperaba esta? Número 4, evangelice a sus hijos. Evangelice a sus hijos desde pequeños. Desde pequeños. Ya vimos en el punto 1, ¿verdad? ¿Por qué les debo de evangelizar a mis hijos desde pequeños? ¿Quién se acuerda en el punto 1 que tienen? ¿Son pequeñas qué? Son pequeñas qué. Son pequeñas víboras, ¿sí o no? Son pequeñas víboras. ¿Qué tengo que hacer desde pequeños? Tengo que hablarles del Señor.
Tengo que decirles y explicarles como lo hago con una persona allá afuera. A las personas cuando las evangelizo, no les digo, oye, tus enfermedades se van a acabar, tu vida va a ser color de rosa. Cuando evangelizo a alguien allá afuera, le digo, tú tienes que saber que eres un pecador, tú tienes que saber que le has fallado a Dios, tú tienes que saber que tienes un muro de orgullo, tú tienes que saber que eres mentiroso, que eres arrogante, que eres... Eso es lo que hago cuando los evangelizo. Y después les digo, pero tienes la cura, es Cristo que vino, Dios que descendió. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? A mis hijos tengo que hacer lo mismo. Tengo que enseñarles y tengo que evangelizarlos. Si hay algo atacado actualmente es precisamente eso, las familias, los hijos. El liderazgo masculino es una burla en todos lados. Ya antes yo decía, los programas basura de Estados Unidos siempre se burlan de los papás. Ahora, a donde voltees, el liderazgo masculino se hace vituperio, se burlan del liderazgo masculino, donde sea. Pero esto es lo que el mundo ha escogido. Y al escogerlo se convirtió en un juicio para el mundo. Romanos capítulo 1 lo recuerda. Romanos capítulo 1 empieza hablando cuando viene, después de esta revolución sexual, viene la homosexualidad. Después de la homosexualidad viene una mente reprobada. Y después de una mente reprobada viene el juicio. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo. Empezaron con pecados, pero cuando empiezas a leer en Romanos 1, y fíjate, cuando habla de pecado sexual primero, cuando cambiaron el adorar a Dios por las imágenes, y empiezas a ver todo el ataque sexual, y luego se convierte cuando el hombre cambia su uso natural y se meten hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, animales con mujeres, a los niños, empieza a ver esa depravación. Dice la Biblia, ya entran en una mente reprobada. Una mente que ya no entiende, una mente que ya no va a entender. Se acabó, por más que le digas, oye, te estás dañando con eso. No lo dicen. Cuando tú haces uso antinatural de tu cuerpo, seas hombre o seas mujer, estás abierto a enfermedades que no son naturales en tu cuerpo, que no deberías de tener. Y sin embargo se exponen y no dicen que se tienen que estar vacunando, no dicen cuánto cuesta, no dicen cuál es el riesgo de tener este tipo de cosas. No lo dicen, no lo quieren decir, no lo van a decir. Y si lo digo aquí, so riesgo que me censuren nuevamente un video en YouTube y en Facebook. Espero que los que lo están viendo ahorita lo hayan escuchado y no lo censuren. Pero es la verdad que no quieren decir allá afuera. Y es científico, es comprobable, es repetible y es comprobable, pero no lo dicen. Y han llegado a una mente reprobada, y después de una mente reprobada viene juicio para la tierra. Y es en lo que estamos, es en el momento en el que estamos. Ya no hay manera de retroceder, de verdad, ya no hay manera de retroceder. Lo único que nos queda es frenar un poco, porque somos sal y somos luz, y eso es lo que hacemos. ¿Va a seguir? Sí, va a seguir, pero lo voy a frenar. ¿Cómo? Empezando conmigo. ¿Cómo empiezo a cambiar el mundo? Empezando yo. Que me vean mis redes sociales, que vean mi comportamiento en la casa, que me vean en la calle, que vean cómo me visto, que vean cómo hablo, que vean lo que pienso, que vean en mí la luz y la sal. Y si puedo influenciar a 2, 3 ahí en mis redes sociales, aquí en la iglesia, en donde esté, estoy siendo sal y estoy siendo luz. Y eso tenemos que ser nosotros. Dice el Salmo 78, versículo 5. Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es un mandato, es una orden. ¿Cuál es esta orden? Que nosotros les decimos a nuestros hijos la palabra del Señor, para que lo sepa la generación venidera
y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. De generación en generación, en generación, en generación. Es nuestra obligación evangelizar a nuestros hijos, traer a nuestros hijos a la iglesia. Aún cuando son niños, no van a querer, como tú a veces no quieres. Pero yo les enseño. Los domingos son intocables y cualquiera de mi familia que llega a la casa saben que los domingos son intocables. Fiestas, lo que sea, no. ¿Por qué? Porque ese día se lo consagré al Señor. Y es más, ya me dicen, ya sabemos que tú vas a estar en la iglesia, entonces así otro día o después, cuando sea, pero esto es sagrado, es inamovible. Le enseño a mis hijos, les leo, me escuchan predicar. Yo estoy contento, de verdad, hermano, estoy bien contento que nuestros niños los domingos se sienten aquí. Estoy feliz de saber que están entre nosotros. Y sabe algo, cuando estoy allá afuera y hablo con los niños me dan un mejor reporte que los adultos. Me cuentan mejor, me dicen, me hacen preguntas que ustedes no me hacen. Me dicen, oye, pastor, ¿qué quisiste decir con esto? Y pastor, tú dijiste allá que esto. Y pastor, tú hablaste esto. Y yo me quedo con el ojo cuadrado y digo, ¡órale! Estuvieron más atentos que los adultos. Y dice el versículo 6, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el propósito de esto? Que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Por eso les hablaré. ¿Y solo vas a poder? No, pero tenemos el poder del Espíritu de Dios. Si enseñamos a nuestros hijos los caminos de justicia, van a ser como robles plantados, fuertes, que van a llegar otros y se van a agarrar de ellos. Tus hijos le van a dar sombra a otras personas. Tus hijos van a estar fuertes y no te tienes que preocupar por la toxicidad que hay allá afuera. No te vas a preocupar por lo tóxico que les enseñan en la escuela, en el internet. No te va a preocupar eso. Vas a estar como un león tranquilo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tú les estás enseñando los mandatos de Jehová a tus hijos. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza. Si hacemos esto, hay muchas cosas más, pero si hacemos esto simple y sencillo, no hagas enojar a tus hijos, disciplínalos y enséñales la palabra de Dios. Ya la hicimos. Póngase de pie, por favor, y vamos a hacer una oración.